buenas noches. ¿Cómo están? Cuarta temporada en vivo de Periodistas. Mariana Corradini. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer, como es habitual, estar en esta pantalla en UniTV, llegar a los hogares de Villa María, Villanueva, la región, con contenidos políticos en un año que va a tener agenda de elecciones de medio término. Y bueno, que de político también tenemos mucho en estos momentos. Se esmeró para darnos la bienvenida. Y así fue. Hoy estamos en nuestros estudios con la presencia de las dos legisladoras de nuestra provincia. En el caso del primer bloque vamos a compartir el diálogo con Karina Bruno, que ya está aquí con nosotros. En el segundo bloque con Verónica Navarro. Y bueno, una comunicación también por el tema que hoy no podemos dejar de tratar, que es Libra, ¿no? La criptomoneda, la figura del presidente de la nación, la figura de las cuestiones judiciales. Exactamente. Bueno, atraviesa los contenidos locales también, por supuesto. Y entonces, la bienvenida para Karina Bruno tiene que ver con este tema. No podemos obviar, poder empezar por otro lado, imposible. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y celebro que nuevamente sigan otro año más con el programa que es muy interesante y cómo lo llevan, así que eso por un lado. Y con esto, bueno, con preocupación, fue un fin de semana muy agitado y va a ser una semana muy agitada en materia política nacional. Yo lo vivo con preocupación en el sentido que me parece que lo que pone en crisis esto, más allá de que hay que dejar actuar a la justicia, que se investigue qué es lo que corresponde, es lo que significa la palabra del presidente de la nación, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces me parece que ahí lo pone en un lugar ahí de mucha vulnerabilidad, de una deslegitimación a nivel internacional, de cómo también los medios internacionales y los gobiernos internacionales han visto este tema. Digo, más allá de la carroña política que se aprovecha a hacer en este traspié y un grosero error del presidente, que después veremos si eso implica una consecuencia legal, digamos esto, que tiene que ver con la institucionalidad. Y me parece que es un llamado de atención para el gobierno de la ciudad que siempre lleva al límite la institucionalidad en muchos aspectos y es un elemento central. Entonces, la palabra del presidente no puede ser usada, digamos, con liviandad. Él debe aprender que ya no es el usuario de redes sociales común y corriente o candidato, sino que es el presidente de la nación, que gobierna para todos los argentinos, que su palabra tiene un peso y un valor específico que debe ser cuidada y así debe ser tomada. Entonces creo que eso es lo que pone en crisis y bienvenido si es una oportunidad para que revean algunas acciones del gobierno. No nos vamos a quedar en este tema, pero como sos abogada me gustaría ¿qué pensás? ¿El tema se termina pronto o es un tema que viene para largo? Me parece que es difícil de contestar eso porque no estamos ante una situación de un hecho común ante la justicia de un ciudadano común. Acá está la figura presidencial, está la política de por medio y está hasta dónde pretenda no avanzar la justicia. Tiene muchos aspectos. Yo antes de venir para acá lo escuchaba. Dos zonas grises muy grandes. Es muy difícil de justificar, pero tiene que ver también con esto, con la responsabilidad y con la impronta que significa la palabra presidencial. Entonces, ahí me parece que veremos cómo impacta futuro, ¿no? Digamos, más adelante, pero esto que hablaban hoy de si se construyó su propio cisne negro, el hecho impensado en el momento más esplendoroso, digamos, del gobierno. Pero ojalá que se deje investigar con imparcialidad, que se ponga todo sobre la mesa y esta revisión de las actitudes del gobierno en unas cosas de desprecio institucional. Yo en estos días, como nunca, me vino a la mente en un homenaje que se le hizo en la legislatura al ex juez de la Corte Maqueda, donde él un poco señalaba esto, que lo que más le preocupaba estos tiempos era cómo se ponía en jaque todo el tiempo la institucionalidad. Bueno, a mí me vino eso un poco a la cabeza, como creer que podés seguir siendo el ciudadano común cuando ocupás un lugar de tanta importancia y podés decir las cosas que se dicen y podés, en este caso, promocionar un hecho tan gravoso que terminó siendo un perjuicio económico a alta escala, con la excusa de supuestamente promover beneficios para emprendedores o pymes de Argentina, que claramente no lo es así, por lo complicado del sistema, ¿no? Claro, decía, son como dos zonas grises, redes sociales y criptos, ¿no? Para el punto de vista también para la investigación, ¿no? Sí, y no es una investigación para cualquiera. Claro. Está claro. Pero bueno, esperemos que se pueda salir de esto porque nosotros necesitamos recuperar la confianza interna, pero también la confianza internacional por las vicisitudes que venimos atravesando, que se había logrado en términos económicos, claramente es un activo la baja de inflación.
pero volver a reinsertarte al mundo, que te tenga confianza y que pasen estos sucesos, en la palabra del presidente, a mí es lo que más me preocupa en esto, y después dejar actuar la justicia y no apresurarse con valoraciones políticas de otro tenor que me parece que no están buenas. Vamos a la provincia, lo hablamos fuera de cámara y coincido con por ahí lo que debatíamos. No parece ser un tema de la agenda concretamente territorial, pero sí está en la agenda más provincial. ¿Se le fue la mano a Yarlora con el incremento de impuestos? Mira, sí, lo hablábamos un poco antes de esto, en el sentido de que por las averiguaciones que uno pudo hacer acá en la ciudad y en los sectores, digamos, agrícola-ganadero de acá, no tuvo el impacto que se mencionó en otros sectores o que se dice. Se ha politizado mucho el tema. Y esto hay que decirlo. El paquete económico que permitió llevar adelante estas medidas fue aprobado por amplia mayoría en la legislatura, por todos los colores políticos y por muchos de los que ahora cuestionan. Yo creo que tiene que ver con esta anticipación que hay en algunos jugadores políticos de estar en la escena por la pronta elección que va a venir en este año nacionalmente y por una anticipada carrera provincial. Pero también creo que hay que ser muy prudente con esto. Nosotros el jueves ya estamos citados a la Comisión de Economía y Presupuesto para tratar un montón de proyectos. Pero cuando digo que hay que tener mucha precaución en el sentido de que más allá que pueda haber cuestiones revisables que hay que analizar o explicar, estamos jugando con la economía de la provincia. Y no es la provincia o la economía en un contexto nacional de años atrás, donde más allá de las vicisitudes, los fondos que por ley nos corresponden venían íntegramente. Claro. Acá estamos hablando que desde que asumió este gobierno nacional, la provincia ha recibido 0 pesos en materia de caja de previsión, en los fondos de transporte, en los fondos educativos. Entonces, me parece que apresurarse y ir con proyectos de derogaciones que puedan tener una implicancia en las finanzas provinciales me parece de una irresponsabilidad. Eso no significa que haya que discutir y hablar y analizar, pero también muchos de los que hoy están cuestionando y que se suben a este caballito de batalla son los mismos que aprobaron, porque eso es a la vista para todos, ¿no? Que tiene que ver con ese 172%. 172%, sí. Algunos hablan de más. La verdad que en la región yo he averiguado, he charlado con varios del sector, no tienen ese impacto. Hay una cuestión muy técnica que tiene que ver con la actualización de las bases imponibles de los inmuebles. Así que me parece que ahí hay varias cosas que se mezclan y se especulan desde lo político en tratar de imponer una agenda y que me parece que hoy la realidad pasa por otro lado, más allá de que se pueda discutir en la legislatura todos los proyectos que se presentan. Tenemos tan poco tiempo, pasa rápido. Sí, decíamos, 10 minutos es un montón, pero pasan muy rápido. Obvio. Casi 2 en una, pero ¿cuál es la agenda de las próximas semanas, en el caso tuyo, en las comisiones en las cuales vos participás? Y por otro lado, bueno, vos lo adelantaste, ya se están subiendo, si se quiere, al escenario. Pensemos en el Cosquín Rock. ¿Cuáles son esos actores o esos que están perfilándose con las elecciones legislativas de medio término? A ver, bueno, las comisiones empiezan a funcionar esta semana. Tuvimos la primera sesión la semana anterior. Justamente yo estoy en la de Economía y Presupuesto, donde se van a tratar todas estas cuestiones tributarias. Después yo tengo una agenda que en el sentido que he presentado proyectos que tienen que ver con reformas a los procedimientos judiciales y que tienen que ver con la implicancia de seguridad. Voy a seguir insistiendo en eso, que tienen que ver con el mercado negro de celulares, con el tema de la prisión preventiva, las tobilleras electrónicas, un montón de medidas que son herramientas para la justicia para tratar de poder darle a la ciudadanía lo que necesita y amerita en términos de seguridad y a través de la justicia es como se hace. Así que voy a seguir trabajando esos temas. Y después, en cuanto al escenario nacional, hay una cuestión que va a ser fundamental. Si finalmente se aprueba la suspensión de las PASO, el escenario se corre. Se corre para mucho más adelante. Si eso no se da, inmediatamente ya en este mes de marzo se van a empezar. Creo que hay algunos que están muy apurados porque están muy apurados. La imagen del presidencial ha hecho que muchos que antes impensadamente se pudieran colgar de él, hoy están pretendiendo ser bendecidos como candidatos y en ese apresuramiento se están llevando muchas cuestiones puestas. Claramente hay hoy una sensación de que el gobierno nacional está fuerte y va a tener una buena elección legislativa, eso no hay por qué negarlo, pero también es cierto que si el escenario se corre va a haber que evaluar qué pasa, porque aparecen estas situaciones que parecen impensadas, y todavía parece lejano el escenario. Pero claramente hay una fortaleza, un activo. Creo que el gobierno provincial también va a tener su activo importante y después veremos cómo juegan los demás
si va a haber cuántas listas va a haber, cuántas alianzas o no, si va a haber en el gobierno nacional purismo o no, a nivel provincial, y eso va a determinar también los escenarios. Lo que pasa es que ante la certeza o no de si se suspenden las PASO, eso te cambia el escenario completamente, seguro, porque te ralentiza la toma de decisiones. Y me parece que hoy estamos ante esa situación que creo que definitivamente va a ser un proyecto que, salvo que esto que está pasando haga que el Senado no avance en el tratamiento de varios proyectos, creo que puede modificar la agenda legislativa nacional. Claramente el escenario se va a correr y ahí va a haber que evaluar cómo llegan cada actor. ¿no? Vamos a tener tanto tiempo para hablar de todo eso. Bueno, aquí en Periodistas seguro vas a estar nuevamente convocada para hablar de estos temas también, bien de la política, de las alianzas, de los partidos. Gracias, Karina Bruno, muchas gracias. Ustedes, Un placer, como siempre. Ya lo adelantábamos en el segundo bloque, la legisladora Verónica Navarro. Ya volvemos. Bloque, como decíamos, está con nosotras la legisladora Verónica Navarro. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Mariana. Hola, Paula, ¿cómo están? Y Muchas gracias. Pregunta, no, por favor, gracias por venir. La primera pregunta no puede ser muy distinta a la que conversábamos recién con la legisladora Bruno, porque nos excede la realidad. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando? Mira, en realidad comparto bastante lo que mencionaba recién Karina. Creo que es un hecho grave. Creo que, no sé si es un error, sí creo que es una irresponsabilidad. Creo que quienes somos dirigentes políticos y más quienes estamos en funciones, mucho más el presidente de la Nación, que su investidura trasciende ya su propia persona, debe cuidar muchísimo sus palabras y en ese camino y en ese rol y en esa función creo que se ha excedido en esta verborragia que él muestra a través de las redes muchas veces, en un tono despectivo, a veces hasta agresivo, dirigido a todos, no solo hacia sus no votantes, sino también hacia diputados, hacia senadores, hacia gobernadores, todos aquellos con quienes él no concuerda en algún momento son castigados. Y creo que hay que investigar a fondo si realmente fue hecho de buena fe, de mala fe, y a partir de ahí se tomarán las acciones administrativas que correspondan. Creo que es importante que nosotros mantengamos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad nuestros roles, todos y cada uno, intendentes, gobernadores, legisladores, diputados, senadores. Creo que el momento institucional es delicado y que tampoco estamos como para excedernos en esto de pedir determinadas acciones o situaciones o medidas que por ahí se exceden. Está claro. Sí, por allí también, por supuesto que es una pregunta casi retórica, pero al ciudadano villamariense, villanovense o del Departamento General San Martín, ¿le tocará tanto? ¿Estará molesto? No, por allí uno que trabaja, digamos, con el periodismo, con la política, siente que estas cosas nos tocan de manera muy profunda, o por allí, como decís vos, bueno, nos conmueve la posibilidad de pensar en este rol institucional, pero ¿pasará eso a los ciudadanos, a las ciudadanas? Yo creo que a los ciudadanos, a los vecinos, las vecinas de nuestra provincia y en general a todos, lo que nos importa hoy más que nunca es nuestro metro cuadrado. ¿Qué pasa en nuestra realidad, mi realidad cotidiana, el trabajo, la vivienda, la salud de mis hijos, mi salud, la educación, si voy a poder irme de vacaciones, si voy a poder ahorrar? Esas son las preocupaciones que uno ve y que se evidencian en cualquier encuesta, también en cualquier charla o encuentros con vecinos. Más allá de esto, creo que ha sido tan grave esto que ha sucedido, o tan ruidoso, por decirlo así, que se ha expandido tanto la noticia, que todos de una u otra manera terminamos tomando posición. Fue un error, fue una cosita de nada, no pasa nada, sí pasa, merece juicio político, no merece. Y por ahí, sin terminar de entender y de dilucidar exactamente qué pasó, terminamos tomando posición. Y ahí es donde muchas veces sucede lo que no queremos que suceda. Y es esta grieta, esta división que se forja en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, tomando
posiciones muy extremas que no nos conducen a nada. Bien. Nosotros creemos que hoy se necesita encuentro, se necesita diálogo, se necesita trabajo con un perfil más de hablar menos y hacer más. Te traemos a la provincia, también lo consultábamos con Karina recién. ¿Cuál es tu posición en cuanto a algunas voces que se escucharon cuestionando el incremento, sobre todo el inmobiliario rural? Ratifico lo que mencionó la legisladora Bruno. Fue votado el presupuesto y el código tributario por casi por el 70-80% del total de los legisladores. Es más de lo que se necesita, 58, sí, 58 sobre 70. Creo que hubo suficiente tiempo como para debatir y estudiar todos y cada uno de los artículos que componían eso. Aún así, también lo sé, porque nos ha pasado muchas veces en el municipio, que sucede alguna situación que sale de ese tope, de ese cálculo que uno prevé y estima y calcula. Eso se puede revisar ante un caso concreto que se haya excedido ese tope. Pero en realidad nosotros creemos, como oficialismo creemos que se ha politizado el tema, que quienes están hablando hablan con la visita de legisladores nacionales de otro partido. Creemos que hay un apresuramiento también en querer marcar la cancha y hacerse notar y buscar cierto protagonismo para que los elijan o no sé para qué. Pero creo que se tergiversan todas estas cuestiones. Sí nos preocupa, quiero decírtelo, quiero contarles, sí nos preocupa esta deslegitimación que hay desde el Gobierno Nacional hacia los servicios y las facultades que tienen las provincias y los municipios para cobrar tasas e impuestos. Hay un permanente corrimiento y una permanente exigencia de bajen las tasas, bajen los impuestos. Yo le digo o pregunto si hemos tenido alguna noticia de que van a bajar el IVA. Porque el IVA es el 21% sobre absolutamente todo lo que nosotros consumimos. ¿Y qué servicio nos presta hoy Nación? ¿Mantiene rutas? No. ¿Tiene hospitales? ¿Tiene escuelas? No. Bueno, ¿hace infraestructura para los pueblos, para las ciudades, para las provincias? ¿Defensa nacional? No estamos en guerra. Diplomacia, bueno, hasta ahí, pero no habría que reajustar también y empezar un debate serio, honesto, transparente, participativo de cuáles son los recursos, cuáles son las incumbencias, cuáles son las facultades y qué le asigno a cada uno de los 3 poderes del Estado. Porque un municipio que hoy cobra una tasa del 4, 5, 6 por 1000 tiene que prestar todos los servicios que presta, estirando el dinero cada vez más y con la demanda del vecino que nos toca la puerta de la casa. Claro, sí, que vive Entonces, enfrente. Creo que hay que dar una discusión en serio porque es algo que nos viene preocupando y bueno, en la provincia se pone en evidencia también. Hay una cuestión política de quienes no gobiernan que creen que los recursos aparecen de la nada. Esos que no gobiernan a veces están muchas horas en X también. Con relación a esto, ¿no? De lo que vos planteabas, ¿cuáles son esas posibles leyes o en qué estás trabajando vos como legisladora y en qué comisiones participás, ya que comienza la actividad legislativa a pleno en estos días? Mira, nosotros estamos trabajando en la Comisión de Industria y en la Comisión de Discapacidad, más allá de que participamos en algunas otras comisiones. No tiene que ver eso con esto que te mencionaba recién, pero sí a través de la comunidad regional y con otros intendentes y también con otros legisladores estamos planteando y trabajando estos temas. La semana pasada hubo una audiencia por un juicio de Banco Nación contra la Municipalidad de General Dehesa, en donde los municipios también han sido invitados. Yo he planteado la posibilidad de asistir a la próxima audiencia también con alguna propuesta, por esto que recién mencionaba Karina, que no es un tema menor. Nosotros votamos un presupuesto y un código tributario para todo el año 2025. Hoy no podríamos cambiarlo. Claro. Ni el municipio, ni la provincia. Bueno, Nación no tiene presupuesto. Claro. Les resulta más fácil por ahí a ellos. Pero creemos que los vecinos, los productores, los emprendedores, los industriales, los inversores, los gobiernos, necesitamos previsibilidad, necesitamos certeza. Y para eso, tener leyes claras antes que inicie el año es una cuestión que institucionalmente está bien y tenemos que respetarlo. Sí trabajar hacia adelante en estas otras cuestiones y en este debate, como te digo, en serio, porque un pueblo, una comuna, una ciudad no puede hoy hacer una planta depuradora de líquidos cloacales.
no puede llevar agua y cloacas a su localidad si no tiene la ayuda de la provincia o de la nación que la asista con obras que son importantes. Se nos termina el tiempo, pero Perdón. no queremos que te vayas sin que nos cuentes cómo ves el armado electoral. Sé que falta, que probablemente falte más de lo que uno piensa originalmente si no llega a haber paso, pero ¿cómo ves desde el oficialismo el armado electoral? Mira, yo creo que el gobierno nacional ha puesto énfasis en equilibrar ciertas variables macroeconómicas. Creo que en eso le está yendo bien y está teniendo óptimos resultados. Ha pasado casi desapercibido la última medición de la inflación detrás de todo este lío del fin de semana. En este país todo puede pasar. Creo que nadie se anima a anticipar más allá de que se lo vea al gobierno nacional sólido y que seguramente podría llegar a ser el ganador de estas elecciones legislativas. En general, las elecciones de medio término no son beneficiosas para los oficialismos. Nosotros en Villa María vamos a acompañar, y ya es una definición del intendente Castelo, a quienes sean elegidos o sean nominados para la lista de Hacemos Unidos por Córdoba. Hoy la provincia de Córdoba es con quien tenemos diálogo y nos acompaña en muchos de los proyectos que llevamos adelante como comunidad. Así que, bueno, también veremos si hay pasos, si no hay pasos, si acepta el contador Schiaretti o no acepta. Bueno, hay toda una discusión ahí y un diálogo de conocer y de trabajar en pos de ser competitivos también con las propuestas que presentemos. ¿Por qué? Porque un diputado nacional es importante para pelear todas estas cuestiones que decimos. Y Schiaretti tiene allí como un caballito ganador según las encuestas, ¿no? En ese sentido. Sí, mide muy bien en la provincia de Córdoba. Verónica, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Vamos a una breve pausa para poder conectar vía Zoom con Matías Carrizo. Ya volvemos. Lo anticipamos, está con nosotros el contador Matías Carrizo, idóneo especialista en mercado financiero. Para que te doy la bienvenida, Matías, buenas noches. Tus conclusiones sobre todo lo que está pasando en este mundo cripto y la participación del presidente. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Paula. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad, desde lo financiero fue un día bastante complicado, ya que, bueno, debido a todo esto ocurrido el día viernes, en el cual se promocionó esta criptomoneda Libra a través del tuit del presidente de la Nación y el posterior derrumbe de la misma, a las pocas horas de ocurrido el hecho, se abrió desde todo el fin de semana la conjetura de qué podía llegar a pasar con el mercado de capitales. Hoy tuvimos una particularidad especial de que hubo mercado de capitales en Argentina, en el cual abrió nuestra bolsa, el Merval, tuvo una caída del 5,6%, o sea, una caída muy grande, y lo más preocupante es que terminó en mínimos del día, el final de la jornada, teniendo caídas en acciones como del sector financiero, como Banco Francés, como Superville, cercanas al 7%, también en la zona de energía como Central Puerto, Transener, y en la construcción como Loma Negra. El principal problema lo vamos a ver y poder dimensionar mañana, ya que hoy, al ser feriado en Estados Unidos por el Día de los Presidentes, no pudimos tener las cotizaciones de nuestros activos en la bolsa norteamericana. Eso recién lo vamos a poder ver mañana a la madrugada, ya con la apertura de los pre-market, que se llaman, que son las negociaciones previas a que abra la rueda, y después a las 11:30 de la mañana va a ser el momento clave en el cual abra nuestros activos argentinos, nuestras acciones, bonos en el mercado estadounidense, y podemos dimensionar la real caída de todos estos eventos que han sucedido hasta ahora. Sin hacer pronósticos, seguramente, Matías, también va a ser similar, ¿no? Este tipo de operación o de caída, pensando en lo que nos puede tomar como repercusiones en el mercado de Estados Unidos. Puede ser que convalide mañana, bueno, hoy el solo abrir en Argentina y no tener realmente el mercado donde se mueve en Estados Unidos. Nuestros activos allá cotizan con una simbología que se llama ADR, y ahí es donde está el volumen realmente de operaciones. Entonces, toda la caída de hoy, de este 5,6% en el Merval,
lo tenemos que ver mañana ratificado. Nos podemos encontrar una sorpresa de que no haya tal caída en el cual el mercado argentino mañana subirá y se recompondrá a lo que fue el día viernes, pero también tenemos los otros hechos que podría ser una baja sustantivamente mayor y hacer derrumbar el Merval. El Merval viene desde enero, todo el año pasado tuvo una subida muy exponencial. Y en enero ha tocado algunos máximos y bueno, cerca de los 3 millones de puntos de Merval y ahora está corrigiendo bastante durante todo ese transcurso del mes y lo que va de febrero. Está bien. Esto no hace otra cosa más que profundizar la corrección y obviamente hacer bajar los activos argentinos. Matías, gracias por comunicarte con nosotras. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, seguramente lo seguiremos conversando. Lo seguiremos conversando en un próximo encuentro para ver también, como vos adelantabas, cómo impactó, ¿no? en los mercados financieros de Estados Unidos. Gracias, Matías. Hasta luego. Por favor, buenas noches. Gracias por Buenas tus noches. aportes. Bueno, nos tenemos que ir, Agradezca. agradecer, como es habitual. No, primero a UniTV, ¿sí? Sí, a una reta. nuestras fuentes también, que siempre están presentes, a Matías, a Karina, a la legisladora Verónica Navarro. A la posibilidad de poner nuevamente una cuarta temporada al aire en un sistema universitario complicado, en un momento complicado Exacto. para la universidad y también para hacer televisión pública. A las personas también que confían desde el punto de vista de la indumentaria, que es Lilo, que ya se viene toda la nueva temporada, nos adelantaron en breve, va a estar los colores del otoño-invierno, a Erika Fesia por el peinado como es habitual, Exactamente. y la incorporación, y le damos la bienvenida y un saludo mandamos un beso. a Andrea Peretti, que hoy nos maquilló también, una nueva incorporación. Y a las personas que Bienvenida. nos hacen redes, como es habitual, a Facundo y a Fátima. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.